bienvenida a este curso de Antiguo Testamento, donde vamos a hacer un recorrido por varios libros bíblicos de enorme importancia para el conocimiento de la palabra de Dios y por lo tanto para nuestro conocimiento de Dios mismo. En este caso estamos introduciendo el libro de Josué, un libro muy importante que se encuentra al finalizar el Pentateuco, ¿no es cierto? Cuando termina el relato del Pentateuco, que nos deja a las puertas de la tierra prometida, comienza el relato de Josué. Moisés ha muerto, no ha podido entrar a la tierra, pero antes de morir ha dejado encomendado a Josué la continuidad de la tarea. Por orden de Dios, Josué debe encargarse de entrar con el pueblo a la tierra y realizar la conquista y la distribución de la tierra. El libro de Josué nos va a acompañar hasta que Israel esté establecido en todo el territorio, la tierra esté repartida entre las tribus, ¿no es cierto? Y entonces este es un libro de conquista, es un libro de guerras, que plantea una serie de temas que son muy importantes para el resto de la historia bíblica, ¿no es cierto? Porque instala a Israel en la tierra prometida y entonces plantea desafíos como por ejemplo la dirección de Dios en medio de la guerra, el hecho de que Dios ha llamado a Israel a esta tierra y se la va a donar, pero Israel también tiene que luchar por ella y tiene que tener cuidado con algunas cuestiones como contaminarse con los pueblos que ya vivían en esa tierra, ¿no es cierto? Porque la tierra estaba ocupada, Israel va a desplazar a algunos pueblos y el peligro de establecerse, ya el Deuteronomio nos había planteado esta preocupación, va a ser, bueno, hasta qué punto podemos llegar a copiar, a imitar las costumbres de los pueblos paganos que ya estaban allí, ¿no es cierto? Así que hay una serie de advertencias para Josué, de que esto no es simplemente ir a la guerra y ganarle a otros pueblos, sino realmente ser fiel a Dios y fiel a su palabra. Así empieza el libro, ¿no es cierto? El libro empieza con un desafío para Josué a ser fiel a la palabra de Dios, a guiarse por la palabra de Dios. Y hay dos o tres temas que debemos introducir para ya meternos en el material del libro. La conquista es una especie de guerra santa, ¿no es cierto? Israel debe conquistar a los pueblos y debe desplazarlos de allí. Y eso es lo que empieza a hacer, ¿no es cierto? Hay una serie de relatos. Primero viene la victoria, pero al poco tiempo de iniciada la conquista ya empiezan los tropiezos, ¿no es cierto? Hay una pequeña ciudad que se llama Ai, donde Israel es derrotado, donde al parecer sería fácil obtener victoria, hay derrota. ¿Por qué? Porque no se ha guardado la palabra de Dios, ¿no es cierto? No se ha sido obediente, ¿no? Y entonces ahí hay todo un proceso espiritual y teológico para entender que la conquista no se trata de fuerzas humanas o fuerzas militares, sino que se trata de seguir los preceptos de Dios, ¿no es cierto? El libro una y otra vez va a marcarnos este eje, ¿no es cierto? Siempre tenemos que pensar que la historia bíblica cuenta, relata hechos, acontecimientos, pero no los relata por relatarnos o para informarnos, sino que intenta que extraigamos un saber espiritual, un saber que vaya más allá de simplemente conocer datos de la historia, sino que tenga que ver con descubrir un mensaje de Dios para nosotros. Y ahora en este libro, que parece tan lejos de nosotros y de nuestras experiencias, aparecen verdades espirituales que son muy importantes, ¿no es cierto? Este tema es un tema central para el libro. Vamos a tener un desafío, vamos a tener batallas, vamos a tener guerras, vamos a tener oposición, pero la victoria y el éxito va a depender de que hagamos las cosas como a Dios le agrada, ¿no? Que pongamos a Dios en el centro de esos desafíos, de esas guerras, ¿no es cierto? Y ahí aparece otro tema relacionado con esto. En la medida que el pueblo es fiel y sigue a Dios y sigue aquellas indicaciones que Dios ha dado para Israel, Dios va a ser fiel al pacto, ¿no? El que mantiene el éxito, la seguridad, la certeza es Dios. Dios va a ser fiel al pacto y va a hacer que Israel
se instale y que Israel posea la tierra que Dios ha pensado para ellos. Hay 2 o 3 temas que también tenemos que puntualizar porque son temas complejos, difíciles. Por ejemplo, el Jerem. El Jerem es el anatema. Aquí aparece por primera vez la idea de que Israel debe conquistar las ciudades y destruirlas por completo. Y a nuestra mentalidad moderna eso nos choca, ¿no es cierto? Vamos a encontrarnos con esta problemática, con un desafío de interpretación. ¿Por qué el Dios de amor y de gracia pide la destrucción de poblaciones, por ejemplo, ¿no? Eso tenemos que entenderlo en el contexto del mundo en el cual Israel está, ¿no es cierto? En ese mundo antiguo, las guerras eran guerras de exterminio. Israel está en una etapa en que todavía no logra discernir por completo el corazón de este Dios de misericordia y de gracia. Y debe guardar también, como decíamos antes, la pureza y el mantenerse apartado de otros pueblos. Y ahí aparece esta institución, el Jerem, el anatema, que Israel debe cumplir para evitar mezclarse con otros pueblos. Hay una idea de protección allí de Dios, ¿cierto? De este pueblo que le es especial y que le es único. Otro tema que aparece que también debe ser pensado es hasta qué punto esta conquista de Josué fue total y absoluta. El libro mismo da algunas pautas, en un sentido y en otro. Por momentos hay textos en el libro que nos van a dar la impresión que la conquista fue total y absoluta. Y hay otros textos que nos van a dar la impresión de que quedaron cosas sin conquistar. Cuando avancemos en la historia de los libros siguientes, Josué, Jueces y luego Samuel, cuando llegue la época de David, por ejemplo, nos va a sorprender algo, que David debe todavía conquistar Jerusalén, que está en el centro del territorio. Si uno mira el mapa, en el centro del territorio está Jerusalén. Sin embargo, en la época de David todavía es una ciudad jebusea. Es decir, que la conquista también nos muestra que por ahí no fue del todo, absoluta, completa. Algunos textos nos van a decir que esa conquista incompleta también es un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si el éxito es absoluto, es total, nos podemos volver orgullosos, soberbios, pensar que todo depende de nuestras fuerzas y no de Dios. Y por ahí algún texto va a decir que si quedaron pueblos paganos es para que Israel siempre recuerde que debe ser fiel a Dios, ¿cierto? Y que debe mantener esa confianza y esa fidelidad al pacto y evitar la rebeldía, el orgullo, la soberbia. De manera que este es un libro extraordinario, hermoso, narrativo, con historias hermosas para leer y para reflexionar sobre nuestra propia fidelidad a Dios, nuestras propias luchas, nuestras propias batallas, nuestras propias guerras cotidianas. Por ahí no son parecidas a estas en el sentido físico de la palabra, pero sí en el sentido espiritual, ¿no es cierto? Y ahí aparecen estos 2 grandes principios de Josué: fidelidad a la palabra, fidelidad al pacto, obediencia y el Dios que da la victoria. Que disfruten la lectura del libro y de los materiales que nos van a ayudar a comprenderlo mejor.